Bueno, mira qué bien, claro, qué bien. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, muy bueno, un bien. placer Bienvenida. tenerte acá. Hola, gracias por ¿Cuándo llegaste? invitarme. Llegué la semana pasada. Bueno, Alejandra Gala es trompetista, ha tenido muy vinculada al jazz, y ha tenido como unas reseñas impresionantes, hasta en la Rolling Stone. Sí, tremenda nota. Eso fue increíble. Increíble. Sí. Increíble. Sí, salió el mes pasado. Y nada, alucinante. A través de una persona con la que laburé, que se interesó en mi historia y le conté un poco, me dijo, esto lo tenemos que sacar. Claro. Como esa cosa del camino que nunca es recto, ¿viste? Bueno. Porque en el artículo dice muchas cosas. Creo que lo que primero llama la atención en el artículo, y más que nada también para preguntarte a vos, es ese vínculo entre esa formación circense. Sí. ¿Cuál es ese camino? ¿Cómo es esa línea de una formación del circo y de nadador Y del también, deporte. del deporte? Sí, total. Algo tan muy estructurado, pero a la vez tan desconstructurado como es el Claro. jazz, ¿no? O sea, Total. Te diré que creo que, porque el deporte para mí es el nado sincronizado, que yo era nadadora. Perdón, te puedo hacer una pregunta. Sí. Yo te tengo capaz nos que conocemos está todos. mal, acá Nos nos conocemos todos. conocemos Sí. Del Sam Davis, que ibas con tu hermana melliza. Sí. ¿Puede ser? Sí. Eran las bien, hermanas Gómez. sí. Las hermanas Gómez. Ahora sí. Totalmente. Bueno, despejamos eso. Te veo. Gracias, bien. Es verdad. No, yo no iba al Sam Davis, pero iba a buscar a mis amigos los viernes y. Jangueamos ahí. Bien, está perfecto. Sí, claro. Gala es el nombre artístico. Claro, Gala, las dos usamos tipo nuestro Sí. segundo nombre como no sé si como apellido, pero como nombre. Sí, nombre Alejandra artístico, está Gala, bien. claro. Exacto. Gómez está bueno, divino, pero es más. Gala tiene, no sé. No, está perfecto. Bien usado. Bien Bien usado. la decisión, Sí, ¿no? bien la Sí, está decisión. muy bien. Bancamos, autorizamos esa ahí, decisión. hay Estoy apoyada. Nombre No, y ahora. prácticamente. Te cuento lo del nado y Sí. ese camino. En verdad creo que el nado era una cosa más estructurada que el jazz, te digo, por lo que implica el jazz, que tiene toda esa parte de la improvisación Claro, y toda esa claro. cosa Del de estar quiebre, presente, claro, y el tocar y si bien el jazz tiene como un componente muy como la estrategia en un juego, Claro. ¿no? La estrategia y lo que improvisás después. Para mí el deporte y la música son tipo así están muy conectadas, tienen mucho que ver. ¿Hasta qué edad hay mucha hiciste cosa. nado? Nado como hasta los 20. Ah, mira. Competí, sí, por la selección uruguaya. Hacíamos Mirá. dueto con mi hermana, estábamos en un equipo, también hice ¿En dónde solo, nadaban? en el Biguá. Los veo siempre. Están hiperconectados. ¿Y qué viaje ese del nado sincronizado? Woloch No sabés lo que no es muy amigo de las nadadoras sincronizadas porque ¿qué es lo que tenés un No, problema? tienen música arriba claro. y abajo, ¿no? Claro. El palito. Bueno, en mi Sí. época se usaba palito, que te cuentan, entonces atomizábamos a toda la piscina. Claro. Uy, perdón. O sea, a Woloch lo perturban un poco. No, pasa que estoy Lo nadando distraen. crawl, voy nadando crawl y estoy luchando para llegar al otro lado y pasan tipo sirenas por abajo Claro, iba a decir, no. sin salir del agua, tipo piscina, Claro. piscina y de vuelta, es Claro. impresionante. Es muy musical el Claro. deporte, obviamente tenés que contar. Es espectacular eso. Hay toda una cosa de beats que Claro, vos aparte estás... bajás, no Sí. escuchás. ¿Cómo? Sí, y de ahí me vinculé con el Circo El Picadero, que están en Uruguayana ahora, y Sí. estuve pila de años ahí en la escena como acróbata, físicamente, Mirá. pero yo ya tocaba la guitarra, era de niña, empecé a estudiar guitarra clásica, y también eso, ¿no? Como yo me defino como trompetista, pero mi primer instrumento fue la guitarra durante muchos años, como que hice esa transición más de grande. Y en ese momento te pregunto de curioso más, pero ¿qué figuras vos veías? Porque me imagino que habrás tenido algún tipo de inspiración desde la parte deportiva o desde la parte de circense inclusive, Sí. pero ¿qué persona vos veías en ese entonces? Quiero ir para ahí, o qué tipo de... Ay, qué buena pregunta, qué linda. Como referentes más locales, algunas de las referentes del Picadero, sí, totalmente. Me viene el nombre de Pato Dalmas, que es una de las que está ahí en el Picadero hace años, de las que lo fundó, como esas personas que también creo que ella hacía gimnasia artística y de ahí a Ahí la va. danza, ¿viste? Mirá. Y de ahí al circo. Y en mi caso creo que también sumó extra la sensibilidad musical y terminó pasando como de que empecé a tocar en las varietés y empecé a ponerme en el escenario como música y no tanto Claro. como acróbata. Claro. Y de ahí, viste, bueno, como la banda y una cosa va llevando a la otra. Sí. También creciendo más en ese Total. rol, ¿no? O sea, viéndote más en ese Total, rol. la decisión después de estudiar música profesionalmente
Nada, lleva un tiempo. En este país a veces Claro. no es algo una opción tan obvia cuando tenés 18 años y es como que lleva un tiempo más No, construirlo. y no hay muchas salidas tampoco, ¿no? No, y ¿Qué pasaba en tu casa? Porque tu hermana toca el bajo, ahora con Karol G, vos sos una trompetista de primer nivel, salís en la Rolling Stone. ¿Cómo la fomentaban? En verdad las dos empezamos a practicar música de muy niñas y a los 9 por ahí, 10, guitarra y piano. Mira. Y después Pati se pasó al bajo y yo agarré la trompeta como cuando tenía 20 y algo. ¿Y por qué pasar de la guitarra a la trompeta? Porque es una decisión como media rara también, ¿no? En verdad sí, no sé, tenía Amor por Está bien, Miley lo voy a Cyrus. decir. Sí. Dale. No, tenía un novio en ese momento que en verdad tocaba el trombón, pero que Ahí va. había empezado Estaban los con la vientos por ahí, trompeta, sí. estaban los vientos por ahí y no sé, fue un instrumento que me re atrapó, así como fue como muy desde el juego también, ¿viste? Yo venía con como con esa cosa de la Sí, la disciplina, disciplina. Claro. y la cosa un poco más estructurada, y con la trompeta empezó como a hacer una cosa como súper de disfrutar y Mirá. mira, saco esta línea acá, esto es en la trompeta. Y medio que sonaba, y yo tipo, bueno, esto es fácil. Mirá. La trompeta es el instrumento más difícil de Es los re instrumentos difícil. más técnicos Totalmente. y No, más y difíciles. una fuerza, o sea, de tener Sí, una caja pulmones, torácica, sí. sí, no, yo fumador estoy completamente por fuera. Entonces, como me alegro de que haya sido tan de jugar para Claro. mí, de disfrute, porque conecté y seguía como que me dio mucho. Pero claro, después cuando me empecé a como comprometer con eso, que es lo que yo siempre digo, como con la práctica, con esa cosa del ritual de la práctica del músico, dije, claro, esto es un camino de la trompeta es como ir a la iglesia todos los días. Claro. Esa es mi iglesia, ¿viste? Mirá. Y una vez que tocás la trompeta, ¿podés dominar como todos los vientos? No necesariamente. Pero la luchás un poco. La luchás un poco. Podés un poco transferir posiciones de un instrumento a otro. Sobre todo los brass, que son los instrumentos de metal, Claro. que son los que tienen boquilla. Porque el saxo es muy diferente, ya es otra técnica y otra digitación. Bien. Pero la trompeta, el corno francés, todos los que tienen 3 pistones, no es que estén necesariamente en la misma tonalidad, pero las digitaciones son parecidas. Entonces Bien. está. Quería preguntarte antes de pasar a tu carrera de trompetista, pero para la gente que no te tiene, también estabas en la Croupier Funk. Eso, quería ir Sí. porque yo soy un. O sea, no conecté las piezas. Claro. Pero yo te voy a contar, una vez tocaron hace 2015, 2016 en la facultad de Arquitectura. Sí. Después le puedes pedir un autógrafo. No, si sí, querés. no, es que ya lo hice, Nosotros éramos tan fans en ese momento. No. Porque estamos hablando de un momento en donde la escena uruguaya, o sea, lo que hoy en día es, en ese momento, Habla por la Revolucionó, Espalda, sí. Croupier Singavit, era un grupito que muy poquito, Sí. tenían, o sea, de a poquito se fueron dando esos lugares para que después terminen tocando en festivales o yo me acuerdo que en ese momento escuchaba una banda en la Brooklyn, por ejemplo, en Radisson, que tocara James Brown o Funkadelic y todo eso nos voló la cabeza. Claro. Y en el toque que hicieron en la Facultad de Arquitectura, no puedo no decir, nosotros fuimos a los camarines después y les pedimos que nos firmen el desmorgador y la sofilla. Tremendo. Y lo tengo todavía firmado. Pará, Hubiese traído el disco, Sí, sí, porque sí. con mi grupo de amigos tenemos esos discos firmados. Después Bien, la me vida siguió encanta. y ahí conectado con tu carrera, yo después veo a Patricia tocando con Karol G, veo lo de Boston, o sea, hubo como ahí un quiebre de ese momento de 2015, Sí. 2006, 2007 a lo que es ahora. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Cómo se transformó en un salto tan grande? Claro, digamos? creo que hubo una elección de carrera profesional y de estilo de vida como muy profunda y de ya decir, bueno, si quiero dedicarme a esto, me gusta el jazz, Claro. capaz que tengo que moverme, tengo que ir a Claro. estudiar afuera o tengo que ver qué posibilidades de desarrollo profesional y académico, Claro, también claro. académico, Claro. porque Berkeley es un Una lugar... carrera, sí, sí. Claro, una Es la carrera. número 1. Es la número 1, hay muchas, tampoco quiero hacerle propaganda, necesitan que le hagamos más propaganda. No, pero es el nombre que suena cuando uno quiere estudiar música en Estados Unidos, habla de Berkeley. Y real que se te abre mucho la cabeza y el mundo y también realmente la dimensión de lo que es ser músico profesional y también la cantidad de aristas que tiene, no solamente subirte al escenario y tocar, también la parte de producción o la parte de ingeniería o la parte ahora de composición para películas, que se llama film scoring, para películas, Mirá. series, Mirá toda qué esa bueno industria. ¿Cuánto tiene estudiar en Berkeley de Whiplash, la película, de que te tira un palo por la cabeza, el platillo? Sí. Tempo. Depende de los profesores. Pero hay de eso. Hay un Ay. pelado botón ahí Hay profesores, sí, hay profesores que te hacen sentir, ¿no? Y hay profesores que te la levantan a full. Claro.
pero sí, depende de la escuela de cada docente. Pero volviendo a lo de la croupier, esto que ya que salió lo quería conectar. El primer toque de la croupier fue en el Picadero, en el circo del Picadero, mirá. cuando estaba en Agraciada. Entonces, como para mí la escena del circo, o sea, está como todo muy Hicieron mezclado. un Yo videoclip recién. en una carpa, puede ser, sí, con los chiquilines corriendo por los niños. Sí, claro, perfecto, y me hacíamos acuerdo. colaboraciones con Me acuerdo, ellos también. me acuerdo. Entonces, como que fue bastante orgánico ir pasando de. Porque vos decís nado sincronizado, circo, trompeta, jazz. Claro. ¿Cómo se junta eso? Claro. Sí. Pero bueno, fue como llegando. Salió, naturalmente. Sí. Y ahora haber estado la experiencia de estar en Boston, no sé si tantos años, pero como 4 años que estuve allá. Claro, también como me fui metiendo cada vez más en otros nichos. Por ejemplo, el jazz, capaz que acá es algo re nicho para nosotros y allá. Es Está algo explotado. más, claro, más, no sé si popular tampoco, pero bueno, hay mucho más, ¿viste? O está esa cultura de esa tradición. ¿Qué tiene el jazz que no tenga otro género musical que digas, me gusta acá, me expreso bien, me siento cómoda? Creo que eso de la improvisación. La impro, ¿no? Sí, la impro y como esa cosa medio espiritual de conectarse como desde el presente con instrumento, viste, como, no sé, capaz que un jugador también, fútbol ¿no? le pasa mismo jugando. Claro. Que podés estar horas también en esa impro, ¿no? Sí, total. Como que es como estás infinito. en un trance también, claro. Sí, total. ¿Cuándo lo terminamos a esto? Total, es como infinito. Obviamente que hay marcos, hay formas, claro. hay canciones, hay estructuras, pero después podemos ir para allá o abrir. Es infinito. Bien, hay un disco. Hay un disco en camino. Ahí quería hacer el círculo completo porque te vas para afuera, el viaje, todo, pero sin embargo cuando vi el título del nuevo disco, es acá, es Lágrimas Ríos. O sea, hay tambor. Hay tambor. Entonces Hay tambor. hay un círculo ahí de volver también a lo de acá. ¿Qué escuchamos un poquito de lo que nos pasó, un link ahí Buenísimo. muy interesante, muy interesante. ¿Qué se cuece, digamos? Bajo del árbol un tambor. Bajo del árbol un tambor. Exacto. Ese es un poema de Humberto Maguet, que es un escritor que se murió muy joven, de la generación del 45, y solo publicó un libro. Y tenía ese poema como inspiración, y la versión de Lágrimas Ríos que me encanta y la escuchaba mucho. Y yo estuve haciendo una maestría en Berkeley y como que basé mi trabajo en poner en diálogo la tradición y el género. Entonces la tradición cultural que yo tomé fue el candombe. Porque imagínate que la clase éramos 20 personas, había uno de Serbia, una de India, Claro. una de Irán, una de Uruguay, un brasilero, como cada uno de su lugar y obviamente vos podés desarrollar la tesis de lo que quieras, pero está como esta idea de que bueno, cada uno también viene con su base, mochilita. claro. Entonces yo, como uruguaya y como mujer, me reidentifiqué con eso y lo quise poner también ahí en diálogo con el jazz, como bueno, a ver si incorporamos ¿Y cómo de quedó este eso? mundo. Qué bueno. Y bueno, el año que viene sale a la luz. Bien. Sí, ahí estoy terminando de cerrar con un sello allá, un sello independiente, pero un sello de Brooklyn, que bueno, ojalá que salga todo para poder editar con ellos. Y nada, es un experimento. Claro. Hay algunos candombes. Bueno, está bueno eso. Porque algunos, o sea, parte de las manipulaciones que hice del candombe o del ritmo literal, también para mí las tomé como forma de cuestionar la tradición, ¿viste? Entonces Claro. hay candombes derechos, por así decirlo. Ahí va. Que respetan los tiempos. Bueno, Sí, el la fenómeno de Piazzolla con el tango, ¿no? O sea, ese tipo exacto. Y de repente decir, bueno, si tiro y agrego un beat, un pulso más a un candombe en 5. Tipo un take five. Exacto. ¿Cómo suena un candombe en 5? O cómo puedo hacer para abrir la sonoridad de los tambores, ¿viste? Y que entre la impro, que entren las trompetas, como con qué lenguaje rítmico. Porque por más de que son notas, la tradición te da eso, el ritmo también, ¿no? ¿Y cómo haces para hacer un Take Five, no? Porque esa canción tan emblemática de, no me sale el apellido, Dave Brubeck, que viene a romper como la teoría de que se puede hacer de cuartos o de terceros o de sextos o de octavos. ¿Cómo lo componés? ¿Cómo haces para pensar? Porque vos lo que decías, ¿no? Nada sincronizado, pensás en beats, pensás en tiempos. Claro. ¿Cómo haces para pensar de a 5? Y literalmente contás 5. 1, 2, 3, 4, Literal, 5. sí, 1, 3, 4, 5. O si vas rápido, puedes contar hasta 10, que después agrupás de a 2 y te queda un 5 más lento. Claro. Entonces ahí fue como, eso estuvo bueno, porque yo primero como que había
había como armado, pensado un groove y lo contaba tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Si no te cerraba los 5, te cerraba los 10. Claro, y después me di cuenta que en verdad el candombe no va tipo acá, el candombe va chacaracunga, chicara, como que tiene la subdivisión de la semicorchea, pero tiene el pulso de la negra más relajado. Claro. Entonces el 5 lo empecé como a decirte, este 5 tiene que ser más grande. Entonces quedó ta, tunga, can, tu pa, 1, 2, 3, 4, casi que tocar batería. 5, sí. Sí, es como tocar batería. La trompeta bueno, eso es, lo que, muy despojada, es muy rítmica. Eso es lo que tiene ir a una facultad y estudiar con los mejores, de que aprender como todo. No, acá también es lo que tiene que estudiar, quiero decir. No solo acá o allá o en donde posta es. A mí me trae un poco el nombre, escuchando lo poquito que podemos escuchar de este disco que se viene, la figura de Petro Satriani. Otra persona, otro también, capaz que la historia lo ha olvidado en Uruguay, pero otra persona que se animó a expandir un poco el candombe dentro del arquetipo de lo que era en ese entonces con respecto al rock nacional o al rock argentino o al candombe rock. Entonces, me parece que hay una línea también ahí interesante en cómo podemos llevar el candombe a distintos puntos y romper ese poquito, ¿viste? Y con lo que escuché me pareció fantástico. Entonces, muy, muy emocionado. Muchas gracias. Mucho anticipo por ahí. Te mandan saludos en el chat Fede Peterson y María Gutiérrez. Ay, qué bueno. Fede Peterson está como loco y dice, Ale, capa... Ahí el Fede Peterson de rockero de los de verdad. Sí, rockero de verdad. ¿Vas a tocar, Ale, este fin de semana o no sé hasta cuándo estás en Montevideo? Voy a tocar junto a la Montevideo Big Band. Bien. El domingo que viene, el 7 de diciembre, en el marco del Festival de Jazz de Montevideo. Bien. Vamos. Es el 18 Festival de Jazz. Y cerramos, me parece. Creo que es de jueves a domingo, de viernes a domingo. De 4 al 7. Ahí va, de 4 al 7. De jueves a domingo y cerramos con la Montevideo Big Band. Y una alegría enorme porque el Solís, para mí es increíble tocar en ese teatro. ¿no? Es llegar a un lugar. Sí, salado. Y también como, incluso hasta, yo viví varios años en Buenos Aires, que hice la licenciatura, la hice en Buenos Aires y la maestría allá en Boston. Justo antes de irme a Buenos Aires había empezado a tocar con esa Big Band. Entonces ahora como volver y aterrizar como derecho a la fila de trompetas de la MBD es una alegría. Así que eso, y después en el Festival de Jazz de Mercedes. Bueno, es un clásico el de Mercedes, ¿no? ¿Es en enero? Es en enero, es del 11 al 19 de enero. Sí, es un clásico. En la ciudad de Mercedes. Y está increíble, está buenísimo ese festival. Sí, fui por primera vez, tengo que confesar, porque historias largas. Yo trabajé años de guardavidas. ¿En serio? Sí. ¿De Montevideo? en Maldonado, en Punta del Este. En Maldonado están los pesados de verdad, no acá en la Plaza Ramírez. Tengo más, del Puente de la Barra para allá trabajaba yo. Las historias que hace 2 semanas entrevistamos a un guardavidas. Sí, por eso. Ah, ¿en serio? Qué bueno. Sí, que nos contaba un poco que había una pica entre Maldonado y los de Montevideo y los de Rocha. Hay pica entre todas las brigadas. Hay alguno que dice, no, pero pará, vos estás en la Plaza Ramírez. Claro. Y te responde, pero vos no tenés tiros en la playa. Claro. Totalmente. Y eso, y la primera vez que fui fue el año pasado y fue increíble, está buenísimo el Festival de Mercedes, la energía, la onda, todo el mundo tocando, conectando, hacen de tardecita. Cortan como una calle. Sí, cortan una calle, el anfiteatro es... Aparte es increíble, pues como un fenómeno medio folclórico. Total. Suena jazz, pero están las vecinas con los vecinos. Salen las vecinas con la silla, con las reposeras. Hay heladeritas. ¿Y el abanico? Sí, y están, eso aprecié mucho, como toda la gente escuchando, mirando al escenario y escuchando música instrumental de repente. Qué bueno que está eso. Realmente es un fenómeno que está alucinante. Sí, que no se pierda, ¿no? No, ¿la pueden ver ahí entonces, Ale? Sí, domingo que viene y Festival de Jazz de Mercedes, eso es lo que tengo confirmado. Bien. ¿Y más o menos fecha de salida del disco? Más o menos. Me parece que junio, julio. Perfecto. Porque sí, era verano 2026 claro, del hemisferio norte. Yo había leído verano 2016, que claro, se viene ahora, ¿no? Claro, es de allá, así que va a ser para junio, julio. Sí. Y se vendrá a presentación. Ojalá pueda volver. Por favor. En lo que viene, seguimos charlando. Pero por favor, están las puertas abiertas. No podemos volver nosotros. Estaremos todos juntos. Eso para hacer la presentación y tocar acá y empezar a aterrizar un poco acá. ¿Dónde es tu lugar de ahora de estadía? En Montevideo. ¿Estás acá? Sí, voy a estar en Montevideo. Ah, perfecto, excelente. Sí, ahora un poco como redireccionando, pero eso, entrando y saliendo, me parece que es un buen
para un músico, para una música, está Claro. bueno eso, ir, venir, llevar, traer. Como que yo ahora tengo estas ganas de, Claro. necesito traer todo esto que vi afuera y compartir. Qué bien, Sí, qué bien. Sí, sí. Bueno, Hay sí. para terminar de Dale. una Una manera. pregunta de groupie. No, Sí, no, dale. no de groupie para nada. Iba a ir por el lado más boludón, pero tierno. Pero ¿cuál es el consejo? Un consejo, ¿viste? Porque capaz que está escuchando a alguien que quiere vivir de la música. Bien, me gusta. O alguien que quiere, por ejemplo, viajar y estudiar afuera. Hagan ingeniería. No, por eso, por No haga eso. periodismo. Sean dentistas, Te lo ¿no? dice, te lo dice un cineasta frustrado. Te lo dice alguien que no. ¿Ves? O sea, porque Está alguien que tuvo esa bueno. experiencia, ¿viste? Sí, creo que la perseverancia, ¿no? De lo que a uno le gusta hacer, la disciplina también ayuda. Hace años, un amigo, el Chapa, guitarrista, Chapital, Sí. me enseñó que disciplina, porque viste que uno tiene esta idea como de disciplina, sos disciplinado, como, sos, no sé. Medio sos miliquero. Sí, miliquero. Exacto. Claro. La verdad, la disciplina es ser discípulo de uno mismo. Significa eso. Bien. Y cuando Chapa me lo dijo, dije como, claro, soy discípula de mis sueños, ¿viste? Como que creo que ese es el consejo, tener esa idea presente y caminar y laburar. Como músico, me parece que está bueno tener claro que se necesita mucho estudio y mucho trabajo y no es a vos se te da la música, hay que Claro, estudiar, pero así, igual o más que un abogado, no sé. Digo, todos estudiamos muchos, pero realmente como remarcar esta idea del trabajo y la disciplina y que se llega. Y después se van abriendo las puertas. Es re loco, pero se van abriendo puertas. Bien, me encantó el mensaje. Buena pregunta, cursi pero linda. No, Y bueno, Muy linda, y muy linda. Muy linda, muy bien. Sí, el peluche Bueno, de Taiwán. Alejandra Gana, bienvenida. Estos aplausos y están sonando, gracias. son para vos. Gracias Estos por venir. aplausos son para vos. Muchas gracias. Un placer. Y Muchas bueno, gracias, un placer.